Buenas noches, bienvenidos a este episodio de su materia práctica forense administrativa. En este podcast, junto a mis compañeros, estaremos desarrollando los temas asignados en esta materia orientada por la docente Mónica Lisset Patiño Ramírez. Somos Zuli Lorena Tavera Ariza, María Yurania Andrade López, José Sebastián San Martín Serna, Cristian Daniel Rojas Incapié y su servidor James Darío Valencia Arbeláez, y representamos a la parte demandante en este caso. El caso que vamos a explicar se basa en una decisión de la Corte Suprema de Justicia en 1922, en la cual León Villaveses demandó al municipio de Bogotá porque los empleados del cementerio exhumaron sin autorización los restos de su esposa, retiraron la lápida y entregaron la bóveda a otra persona. En nuestra exposición analizaremos los hechos del caso, los argumentos jurídicos y la decisión final adoptada por la Corte. Continúa, por favor, compañera Andrade. Muy bien, el caso se origina cuando Emilia Santamaría de Villaveses, esposa de León Villaveses, fallece en 1893 y es sepultada en la bóveda 102 del cementerio Nuevo Oriental. En 1900, Villaveses compra legalmente la bóveda al municipio de Bogotá. Sin embargo, en 1914, empleados del cementerio exhuman los restos sin autorización, retiran la lápida de mármol, no informan al propietario y arrojan los restos a un osario común. Luego, el municipio arrienda la bóveda a otra persona para realizar un nuevo entierro, desconociendo por los derechos del propietario del demandante. Ante esos hechos, León Villaveses presenta una demanda solicitando 1. Restitución de la bóveda 102 como bien de su propiedad, 2. Devolución de los restos, la lápida de mármol y el ataúd, 3. Indemnización por los daños causados, incluyendo daños materiales, entre ellos pues pérdida del uso de la bóveda y frutos civiles, también daños morales, como lo son afectación emocional por la profanación y extracción indebida de los restos de su esposa. Ante este hecho, pues decimos que la Corte Suprema analiza si estos hechos generan responsabilidad del municipio y qué debe restituirse e indemnizarse. Vamos a pasar al problema jurídico puntual. Nosotros lo resumimos en una pregunta. ¿Debe responder el municipio por la exhumación indebida y la profanación de la bóveda propiedad de Villaveses y reparar los daños ocasionados? El caso plantea si el municipio de Bogotá debe responder jurídicamente por haber exhumado sin autorización los restos de la esposa del demandante, retirando la lápida y ocupando la bóveda que era de su propiedad, generando daños materiales y morales. En otras palabras, el problema jurídico es determinar si esas actuaciones indebidas del municipio obligan a reparar y restituir los derechos afectados del señor Villaveses. Bueno, buenas noches. Vamos a hablar del medio de control que utilizamos para este caso. Para este caso que nos ocupa fue la reparación directa. Se utilizó porque los daños sufridos por el demandante no provienen de un acto administrativo, sino de hechos materiales y actuaciones irregulares realizadas por los empleados del municipio, como lo fueron la exhumación sin autorización, el retiro de la lápida y la disposición indebida de la bóveda. Esto corresponde al medio de control de reparación directa previsto en el artículo 140 de este pacto, que procede cuando el daño proviene de la acción u omisión de una entidad pública. Para resumir, usamos la reparación directa porque el daño surge de una actuación material irregular del municipio, como ya lo mencionaron mis compañeros, y no de un acto administrativo. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Cristian Daniel Rojas. Vamos a continuar con la propuesta jurídica final. Como parte demandante se solicita al juez que se condene la restitución de la bodega 102 de propiedad del señor León Villaveses. También se solicita la devolución de la lápida que fue retirada de manera indebida, la indemnización por daños materiales, incluyendo la pérdida de la bodega, la cual fue fruto de la exhumación, los frutos civiles que no son percibidos durante el tiempo en el que fue ocupada por un tercero, y solicitamos la indemnización por daños morales causados por la extracción no autorizada de los restos de su esposa y la afectación emocional derivada de la profanación, y los hechos de la profanación, Como hechos relevantes, en 1893 fallece la esposa del demandante y es sepultada en la bóveda 102. En 1900, el señor Villaveses
compra legalmente la bóveda al municipio, pero en 1914 empleados del cementerio exhuman sin autorización los restos y retiran la lápida, y los restos son trasladados a un usuario común. El municipio posteriormente arrienda la bóveda a un tercero, desconociendo la propiedad privada del demandante. Estos hechos, evidentemente, son una actuación negligente e ilícita por parte de la administración. ¿Cuáles son las normas que sustentan nuestra posición? En el Código Civil, en su artículo 2341, quien causa un daño o culpa está obligado a indemnizarlo. En el artículo 2356, todo daño imputable a negligencia debe ser reparado. En el artículo 946 permite la acción reivindicatoria para exigir la restitución de los bienes. Y en el derecho administrativo actual, en el CEPACA, en el artículo 140, podemos evidenciar que procede la reparación directa cuando el daño proviene de una acción u omisión de una entidad estatal. Como conclusión, como demandantes el municipio de Bogotá actuó de manera negligente e ilegal en la exhumación sin autorización de los restos, que al retirar la lápida y disponer de la bóveda como si no tuviera un propietario, esto produjo unos daños materiales y un daño moral claro y evidente que debe ser reparados conforme a las normas civiles y a la responsabilidad patrimonial del Estado. Por ello solicitamos que al municipio sea condenado a restituir lo afectado y a compensar integralmente los perjuicios sufridos por el señor León Villaveses. Muchas gracias. Bueno, gracias por su tiempo, gracias por participar en este podcast. Espero la presentación haya sido del agrado de todos. Muchísimas gracias y espero que tengan buena noche. Buenas noches.